buenos días, queridos hijitos del grado tercero. ¿Cómo amanecieron hoy martes? Bienvenidos, hoy martes 27 de julio a nuestra clase de español. Bueno, hijitos, entonces, como ya hablamos del mito, ahora vamos a hablar de la leyenda. ¿Recuerdan que yo les dije que el mito era una narración fantástica, cierto? Que nunca olvidaran eso. Entonces tengan eso en mente porque ahora es donde vamos a ver la diferencia entre mito y leyenda. Recordemos que es una leyenda, es una narración de un suceso con parte realidad y con parte fantasía. Ojo, la leyenda comienza siendo realidad, la leyenda sí comienza, miren mis palabras, comienza siendo verdad, pero termina siendo mentira. Recuerdan que yo les decía que aprendieran muy bien qué era el mito, ¿no? El mito, todo, desde el comienzo al final, siempre es mentira, es una narración fantástica, siempre. En cambio, la leyenda al comienzo empieza siendo real y luego se va convirtiendo en mentiras. Esa es una de las grandes diferencias, hijitos. Pero ojo, ¿qué pasa? Que se transmiten de generación en generación, igual que los mitos, porque eso sí, los mitos y las leyendas, los dos hacen parte de la cultura y la tradición de los pueblos, entonces también se transmiten de generación en generación. Y las leyendas, pues igual que los mitos, empezaron a producirse cuando no había luz, ni electricidad, ni nada de eso, y también se empezaron a inventar para darle respuesta a fenómenos que ocurrían alrededor de las personas. ¿Listo? La leyenda es parte de la cultura y las creencias de un pueblo o de un lugar. Y de hecho Colombia es muy rico en leyendas y en mitos. Ojo, las leyendas son narraciones fantásticas que intentan explicar algo. ¿Cuál es la diferencia entre mito y leyenda? Que el mito siempre va a ser fantástico, pero la leyenda comienza siendo real y termina siendo fantástico. Como cuando uno ve las vecinas, a algunas vecinas chismosas de algunos barrios. No de estos barrios, no, por allá otros barrios de otros países. Que empieza, una le cuenta un chismecito pequeñito y la otra va y le cuenta a otra otro pedazo y cada una le va aumentando y termina armando tremendo chisme, ¿cierto? Y resulta que más de la mitad del chisme era mentira, ¿sí o no? ¿Cómo así, profe? Pues por ejemplo, imagínate que va la vecina María y le cuenta a la vecina Pepita que, es que imagínate que hoy no tengo para comer. Y entonces va Pepita y le cuenta a la otra vecina, imagínate que la vecina me contó que no tenía para comer porque el marido la abandonó. Mire que ya le empezó a inventar un cuento. Y luego la otra va y le cuenta a la otra, no, imagínese que la otra vecina no tenía porque el marido la abandonó, porque le pegaba y porque tenía otra amante y porque esto y esto. Eso pasa con las leyendas. Al comienzo fueron reales, fueron basadas en hechos reales, pero la gente le fue inventando pedacitos hasta que ya dejó de ser real porque todo era mentira. ¿Cómo así, profe? Sí, claro, porque como empezaron a utilizar semidioses, monstruos, magos, brujas, y como nosotros sabemos que eso no existe, que espantos y todo eso, al utilizar todo eso, pues empezó a ser fantástico, ¿no? Por ejemplo, el origen de un pueblo. Las leyendas también buscan darle explicación al origen del pueblo, del hombre también. También busca darle origen a algunos fenómenos como a la lluvia, los relámpagos, los truenos, a las características o ruidos que hacían algunos animales, a los pelajes de los animales, por ejemplo, al surgimiento de las montañas, de los ríos. Características de la leyenda son tradiciones de un lugar. Por ejemplo, en el Tolima es muy tradicional la leyenda del Muán, en Santa Marta la del hombre caimán. Ojo, la leyenda es un texto narrativo. Profe, ¿cómo así que es un texto narrativo? Pues porque es un texto narrativo breve o corto.
Hay un narrador en tercera persona, porque no, cuando hablamos de tercera persona es porque ese narrador no tiene nada que ver en esa historia, que utiliza frases como hay una leyenda. Normalmente las leyendas nos dan miedo, ¿cierto? Porque utiliza espantos y todo eso, pero como nosotros ya sabemos que no son reales, que solo el puro comienzo fue verdad, pero el resto le inventaron historias, o sea, no son reales. Hay lugar y tiempos fijos, como lo que les estoy contando, la que inventaron en el Tolima del Moán, en Santa Marta del Hombre Caimán. Está muy marcada por hechos y fenómenos naturales y tiene muchos elementos simbólicos. También son relatos orales, porque recuerden que fueron construidas, producidas, creadas en tiempos donde no había cómo escribir. Entonces se transmitían de generación en generación de forma hablada, o sea, de forma oral. Pero después, cuando empezaron a escribir, se podía escribir en forma de prosa. ¿Cómo así que prosa? De lado a lado del renglón. Porque recuerde que cuando hablamos de versos es en toda la mitad de la hoja, como las poemas. Son anónimas, o sea que no se conoce un escritor o un autor de una leyenda. Narra sucesos desconocidos e inexplicables. Tiene un tiempo muy lejano. Hay un lugar, o sea, los hechos siempre suceden en algún lugar. Hay una realidad al puro comienzo y luego ficción. ¿Cómo así? Pues ustedes han jugado al teléfono roto, ¿sí? Recuerdan que uno da un mensaje, por ejemplo, te amo, y uno se lo va dando a cada niño, hasta que el último niño ya entendió, en vez de te amo, entendió te odio, entendió lo que no era, inventó más, ¿cierto? Eso así pasa con las leyendas. Recuerdan que se transmite de generación en generación y es una creación colectiva. ¿Por qué colectiva? Porque cada persona le va aumentando un pedazo, o sea que es como los chismes. Se narran sucesos de tiempos tanto remotos como recientes. Los personajes son comunes y corrientes para que todas las personas puedan entenderlos. Así también los personajes ejemplifican algún comportamiento que pasó en las personas, ¿vale? Para enseñar algunos valores, para dejar algún mensaje y que las personas no repitan esos malos comportamientos. Ojo, la leyenda es una narración oral que tiene por función explicar tradiciones y costumbres de un pueblo determinado. Tiene unos elementos importantes para poder entender la leyenda, como cuáles, como el narrador, los personajes. Tiene un tiempo y un lugar y una acción. Estos mismos elementos los tienen todos los textos narrativos. Recuerdan que el mito también los tenía. Y hasta los cuentos y las fábulas. Vamos a leer esta leyenda. La Llorona. Es una mujer cuyo marido se fue a la guerra. Al cabo de un tiempo lo dan por muerto. Afligida y abandonada se dedicó a la modistería para no morir de hambre. Hasta que se le presentó un soldado del cual se enamoró, locamente quedando embarazada. Al poco tiempo regresa a su marido y ella despavorida huye con su bebé en brazos en una noche tormentosa. La mujer y su hijo fueron arrasados por las corrientes del río. Desde entonces se escucha una mujer llorando buscando a su hijo. Miren lo que pasa con esa leyenda. Empieza siendo real. En algún lugar hubo una mujer que su esposo la abandonó por irse a la guerra y luego ya volvió y se enamoró, ¿sí o no? Y salió corriendo hasta ahí y huyó. Hasta ahí no tiene nada de raro, no tiene nada de susto ni nada, es normal, como le puede suceder a cualquier persona, ¿cierto? Y luego es donde viene lo ficticio, lo fantástico, que ella sale todas las noches diciendo ¿dónde está mi hijo? Y llorando y pidiendo a su hijo. Eso sí es fantástico, porque una persona no puede hacer eso después de que se muere, ¿sí o no? Entonces eso es fantástico, ¿sí ven? Por eso yo les decía que empieza siendo real y termina siendo fantástico. Entonces, ¿qué es una leyenda? Es una narración de hechos naturales, sobrenaturales o mezclados que se transmiten de generación en generación. O sea, el abuelito se la transmite al papá y el papá al hijo. De forma oral, o sea, hablada o escrita. Generalmente el relato se sitúa de forma imprecisa entre el mito y el suceso verídico, lo que le confiere cierta singularidad y se define a la leyenda como un relato folclórico con bases históricas. Bueno,
Recuerdan la característica principal y la diferencia principal entre el mito y la leyenda, ¿cierto? Ya me la pueden decir. ¿Cuál es? En que el mito es una narración fantástica, toda es fantástica. Es mentira. Pero la leyenda, ¿qué? Empieza siendo real y termina siendo mentiras, termina siendo fantástica. Bueno, hablemos de la actividad para hoy. Escribamos la fecha, martes 27 de julio. Recuerden, lo que vean con rojo lo hacen con rojo, lo que vean en mayúscula lo hacen en mayúscula, por favor. ¿Listo? Ahora vamos a escribir el anexo 1 con buena letra, buen orden y buena ortografía. Este es el anexo 1. Si ven los signos de pregunta, hay que hacerlo. ¿Listo? Si ven una tilde, hay que hacerlo. La única forma de aprender qué palabra lleva tilde es haciéndola. Ese que, como está preguntando, lleva tilde en ahí, que es una leyenda. Las leyendas son narraciones fantásticas, tilde en la segunda A, que intentan explicar algo. Por ejemplo, hacemos cada puntico o cada corazoncito, como lo quiera poner. El origen de un pueblo, algunos fenómenos, tilde en A, de la naturaleza, la lluvia, coma, los relámpagos y los truenos. Si ven comas, punto y coma, hay que hacerlo. Las características de ciertos animales y plantas, punto y coma, o el surgimiento de montañas, ríos, coma, etc. Profe, ¿hay que hacer la muñequita? No, el dibujo no, ustedes saben que el dibujo no. Luego vas a realizar la lectura de la página 121. Colócale la fecha, martes 27 de julio. Realiza la lectura 3 veces. ¿Por qué, profe? Porque hay que mejorar velocidad y fluidez lectora, porque nos estamos preparando para la prueba. Luego, esta es la página 121, debe estar igualita en tu módulo. Vas a leer esto es lo de tu módulo. Después vas a leer y a solucionar las páginas 122 y la 123. ¿Cuáles son? Esta es la página 122. La vas a leer. Tienes que leer ese texto como 3, como 5, como 20 veces. Las veces que necesites para poder responder estas preguntas. Estas preguntas las debes escribir y responder en tu cuaderno. Por favor, no me las vas a responder ahí porque ahí no hay espacio. ¿En dónde? Es en tu cuaderno, con buena letra y buen orden, porque ya eres un niño de tercero donde escribes con organización y buena letra. Si ves ese dibujito, hay que colorearlo. No me vayas a enviar la evidencia desordenada, sin colores. Ay, no. Quiero ver cosas excelentes. Esta es la 122. Y en la página 123 van a responderla en el módulo. Dice, escribe falso o verdadero según corresponda. ¿De dónde son esas preguntas? De la lectura de la página 122. Esas no las tienen que copiar. Esas la leen y la responden en el mismo módulo porque es de poner la F o la V al frente de la pregunta. Y luego dice, el cuento anterior es A, un cuento de hadas, B, una leyenda, un mito o una noticia. Deben ponerle una X a lo que leyeron. Si es un cuento, pues le pone una X. Si es una leyenda, le pone una X. Si es un mito, le pone una X. Y si es una noticia, le pone una X. ¿Listo? O sea que estos dos puntos que te estoy señalando ahí se marcan en el módulo. No tienes que escribir estos dos en el cuaderno. Luego, este cuadrito que está en la página 123 lo solucionas dentro del módulo. ¿Listo? Después vas a investigar, a leer y a imprimir y a pegar en tu cuaderno un ejemplo de leyenda. Bueno, mis amores bellos, por favor recuerden, tan pronto terminen la evidencia, la deben enviar al correo profe.lina.flores@gmail.com. Chao, bendiciones.